este ejercicio, un bloque de masa 3 kilogramos descansa sobre un plano inclinado de 60 grados sin rozamiento. El plano se desliza con una aceleración hacia la derecha de tal modo que la masa permanece estacionaria con relación al plano. Se pide entonces encontrar la aceleración del plano. Lo primero que se hace es entonces dibujar el diagrama de fuerzas sobre el cuerpo. Como el cuerpo está sobre una superficie, existe una normal que va a ser perpendicular al plano. El peso del objeto está dirigido hacia abajo, entonces W. Y como no hay fricción, no tenemos más fuerzas. Fijémonos que no hay más fuerzas actuando sobre el bloque si lo hacemos para un observador que está mirando fuera del plano. Sin embargo, si hay un observador sobre el plano, él ve que el bloque sube, se acerca hacia él debido a la aceleración que tiene el plano inclinado. Esto quiere decir que para el observador azul existe una fuerza que va dirigida hacia la izquierda, responsable de que el bloque suba por el plano. Entonces vamos a llamarla F'. Entonces vamos a sacar el diagrama del cuerpo libre. Teniendo el diagrama de fuerzas, vamos a colocar los ejes X, Y de tal forma que abarquen la mayor cantidad de vectores posible. Queda Y acá, X positivo por este lado. Entonces aquí se trazó una línea perpendicular a la normal. Esto vale 90 grados. El ángulo 60 estaría acá. Ahora, si el eje X tiene 180 grados, este ángulo corresponderá a 30 grados, ya que 60 más 90, 150, más 30, 180. Entonces voy a escoger el ángulo que forma la normal con el eje Y, ya que corresponde al mismo ángulo del plano inclinado. Con esto, y teniendo en cuenta que el cuerpo está en reposo sobre el plano, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Así que para el eje X tengo F' menos más, como la componente en X de la normal es esta parte, entonces es el opuesto al ángulo, eso quiere decir n seno de 60 grados igual a 0. Y para la sumatoria de fuerzas en Y, entonces la componente en Y de la normal es esta parte, quiere decir que es n coseno de 60 menos W y es igual a 0. Para la primera ecuación, entonces se tiene que F' es igual a n seno de 60 grados. Y de la segunda se tiene que W es igual a n coseno de 60 grados. Si se dividen estas dos ecuaciones, queda que F' sobre W es igual a tangente de 60. Con lo cual F' viene siendo W tangente de 60. Y W es el peso, masa por gravedad, tangente de 60. Esto viene siendo F'. Recordemos entonces que F' es la fuerza que ve el observador azul montado sobre el plano inclinado gracias a que existe una aceleración. Esa F' entonces es causada por la aceleración del plano y la podemos escribir como masa por aceleración, y lo que tenemos al otro lado que es masa por gravedad tangente de 60. Con lo que, cancelando m, nos queda que la aceleración es g tangente de 60. Y esta viene siendo la aceleración necesaria para que el bloque permanezca en reposo respecto al plano inclinado. Notemos que la aceleración viene dependiendo del ángulo del plano inclinado. Eso quiere decir que si el plano inclinado tuviese un ángulo de 0 grados, entonces la aceleración vendría siendo 0, ya que la masa se encontraría en la superficie horizontal y no necesitaría aceleración para estar en reposo. Por otro lado, si el plano tuviese un ángulo de 90 grados, la aceleración necesaria para que el bloque
se encontrase en reposo respecto al plano tendría que ser infinita, ya que tangente de 90 tiende a infinito, con lo cual sabemos que es prácticamente imposible. Es una situación física real, ya que el plano tendría que ser de esta forma y como no hay fricción entre la superficie, el bloque se tendrá a caer por la acción de su peso. Con esto hemos terminado el ejercicio.